de la mañana a las 9:16 aquí en el rumbo del país. Bueno, tenemos con nosotros al ingeniero Ramón Alburquerque, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero además un técnico que domina tantos ámbitos de la vida nacional que nos resulta gratificante el sacarle orientaciones para lo que está ocurriendo en la nación dominicana en estos momentos. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Bueno, Domingo, a ti y a Ricardo, que son mis entrañables amigos, a gente que quiero tanto. Bueno, pues a tus órdenes y a órdenes del país. Muchísimas gracias, don Ramón. Francis Jorge de este lado. Francis Jorge, mucho gusto. Gracias. ¿Se necesita realmente modificar la ley de hidrocarburos para que podamos los dominicanos estar tranquilos con el tema de los precios de los combustibles? Que hoy es viernes. Esa ley se hizo para que cuando los precios de los derivados del petróleo y el petróleo subieran a nivel internacional, también lo hicieran aquí. Cuando bajaran fuera, también bajaran aquí en la misma intensidad y proporción. Lo que ha pasado es que lo que seguimos llamando Ley 112-00, que es de nuestra autoría, del noviembre del 2002, le seguimos llamando Ley 112, pero después del 2006, esa ley fue totalmente cambiada. Desde luego, al tú cambiar una ley, tú puedes con otra ley, tú emites una ley y dice, se modifique el artículo tal y tal de la ley 112-00. Aparentemente, la ley será modificada, pero por otra ley, como ocurrió en el 2006, cuando se creó el impuesto ad valorem a los combustibles, que no lo tiene la ley 112, y con la ley 495 del 2006, pues se le agregó un 16% a los combustibles. ¿Qué tiene que ver ese 16% con la ley 112? Pues nada, pero se le agregó. Y como se dijo entonces, se modifica el artículo tal de la ley 112, pues sigue siendo esa ley, pero modificada. Es otra cosa. También la 253 del 2012 del presidente Danilo Medina, ese sí que la cambió radicalmente, porque esa ley dice en su artículo 17, ¿y cuál es esa ley? 253-12. Bueno, tiene un nombre que parece una poesía. Ley para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y la sostenibilidad fiscal para el desarrollo sostenible. Fresco. Un poema, sí. Poema de Pablo Neruda. Bueno, pero esa ley, ¿qué es lo que dice en su artículo 17? Se modifica la ley 102 en su artículo primero. En lo adelante, la gasolina premium valdrá 64,35 el galón. El impuesto será de 64,65 el galón, perdón. La gasolina regular 56,93 y ahí sigue. Entonces, la realidad es que del 2012 para acá nació un mundo distinto, que es lo que está creando estos problemas. Ahora bien, en medio de una pandemia probablemente nadie tenga mucho valor para pedir que se reduzcan los impuestos, porque de eso es que el gobierno se sostiene, habiéndose caído las recaudaciones y habiendo aumentado el gasto social, pues no tendría mucho sentido desfinanciar el gobierno. Por tanto, se respetan esos impuestos. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es el cálculo de el precio de paridad de importación. La formulita, Deito. La fórmula, no, esa fórmula la hice yo. No, yo sé, bromeando. Él la maneja. Ahora, ¿qué pasa? Que le han agregado dos elementos y esos elementos desnaturalizan la fórmula. ¿Cuáles son? El OC, que es otros costos, más el GAL, que es el GAL, gasto por administración de la ley. ¿Qué carajo hacen esas dos cosas ahí?
mañosería para quedarse el ministerio con miles de millones. Y eso es lo que deben eliminarse de ahí. Entonces, ¿qué es la fórmula? La fórmula es la estructura de componentes para determinar el precio de paridad de importación. ¿Y qué es el precio de paridad de importación? Es el precio que se debe calcular porque al momento de crear la refinería en 1969, que inició sus operaciones en el 72, el presidente Balaguer dijo, solo acepto que se construya esa refinería si el precio a que venda los productos es igual al precio que resultaría si se siguieran importando. Entonces, por eso que se habla de precio de paridad de importación. ¿Y cuáles son los componentes de la fórmula? FOB quiere decir el precio que se paga por el combustible donde se compre, más el coste del flete marítimo, más el seguro marítimo, más el costo de arrimo y de descarga y más costo financiero. A eso le han agregado otros costos y el GAL. Con esa fórmula se puede entonces determinar, pero si el ministerio no tiene un cuerpo de inteligencia financiera, fiscal, todos los elementos que va a introducir en esa fórmula van a ser los datos que le den 106 importadores que le dan los números que ellos quieren darle, y aquí nadie puede ofenderse porque se diga que hay que sospechar de cualquier número de cualquier importador, si no vaya y le pregúntele a aduana, si no hace, sobrevalúan cuando le convienen y subvalúan cuando le conviene también. Entonces, si usted no tiene, el Estado es el guardián del bienestar, por eso que nosotros decimos que el gobierno hace mal yéndose con la oligarquía porque entonces abandona al pueblo. Lo correcto es que el gobierno sea el guardián del bienestar público y de toda la gestión, pero que sea transparente. Entonces, el Estado tiene que asegurarse de que los datos que le dan sean ciertos para que no altere cosas. Precio de paridad de importación es uno. Lo otro están en los márgenes de comercialización. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se le paga a cada marca solo porque una gasolinera donde esté le llame y le diga, mándeme 10,000 galones? Bueno, ¿sabe cuánto que le pagan? ¿Cuánto? Solo aquí ocurre eso. Si es regular la gasolina, 12,40 o algo así. Y si es premium, 13,70. Padre mío. Si allá en Sabana Grande de Boyá, una gasolinera pide a su marca, mándeme 10,000 galones, esa gasolinera se va a ganar 135,000 pesos por esa llamada. Dios santo, señor, pero Ramón Alburquerque, ¿qué es esto? Vamos a darle paso a don Fafa. Pero que eso hay que decirlo a la gente. Entonces, ¿cuánto se le paga a la gasolinera? 23, 24 pesos por cada galón. Y entonces al transportista 5,68. Ahí en Puerto Rico, al lado, DACO, que es el Departamento de Asuntos del Consumidor, tiene todo transparente. Ellos no fijan precio, ellos sugieren precio. Pero nadie pone precio por encima del que sugiera DACO. Pero usted sabe cómo está la gasolina ahí en promedio a 2 pesos con 70 centavos de dólares. Y entonces, ¿por qué aquí tiene? Lo compran en los mismos lugares, prácticamente pagan los mismos, el mismo flete, el mismo seguro, la misma cosa, pero ¿cómo? Pero en Costa Rica también. Entonces, ¿por qué en la campaña dijimos que cuando llegáramos al poder íbamos a aclarar todas estas cosas, haciendo un estudio profundo en el último 10 o 12 años? Porque en la carta que Leonel Fernández le envió en el 2008 al Fondo Monetario, cuando fue a negociar un acuerdo stand-by, le dijo, vamos a eliminar los permisos que a principio de este gobierno, de estas administraciones, se dieron irregularmente para importación. Es que dieron permiso para importar sin pagar impuestos, pero nosotros queremos saber
¿Qué ha pasado con toda esa historia? Porque ahí hay culpables, porque ahí hay acumulo de robos en contra del país. Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los 700,000 motoconchistas que hay aquí en el país consumen entre 400 y 450,000 galones de gasolina premium cada día. Y al año pagan 13,700 millones de pesos, pelándose el espinazo al sol. No es posible que entonces hayan todas esas cosas por ahí y nadie las investigue, porque no hemos dicho que están haciendo cosas malas. Es que si no se rinde el informe, uno piensa y tiene razón al pensar que siguen haciendo las mismas cosas de antes. ¿Dónde está el informe que le rinda al país pasados 7 meses? Encontramos esto y recomendamos que estos márgenes de comercialización son muy altos, y para que la aplicación de las fórmulas sea transparente tenemos la unidad de investigación que va a velar porque todos los datos que den estos son 106 importadores, en fin. Ingeniero. Sí. Ingeniero, permíteme. Fafa quiere hacer una pregunta. Claro. Mira, Ramón, Sí. yo he estado expendiendo hoy la idea de que hay un problema de fondo, y es que el Estado ha estado al servicio del mercado. Que aquí lo que importa y las consecuencias son lo que se canalizan con el beneficio de todas las actividades económicas, su propia riqueza. Que si no tocamos esa idea de la naturaleza, de la servidumbre oficial al mercado, estamos fritos. Todo lo que tú has descrito, he dicho, que aquí el que decide es el mercado. Por eso yo estoy de acuerdo con que haya una revisión de esos procesos, que se rindan cuenta de lo que la gente encontró ahí. Todo el recuento que tú haces, yo quisiera verlo en una rendición de cuentas frente al problema del costo de una cuestión tan importante como el combustible, porque a la luz de ese reporte que tú haces, se puede entonces tomar medidas que impliquen de verdad una administración que tome en cuenta a los consumidores, no solo al que nos vende. ¿Qué tú crees de imponer ese necesario informe sobre la rendición de cuentas de cada cosa? Claro, pero Fafa, no sabía que estabas ahí. Tú sabes que tú eres mi héroe favorito y que es verdad. No voy a esperar que muera para declararte mi héroe. Tú lo eres. Tú has dado todo por la patria con un valor ejemplar. Pero, mira, eso que tú dices es tan cierto que a mí me apena que alguien crea que uno está atacando al gobierno cuyo partido uno propuso que se creara. Tú sabes que fuimos nosotros y que nos apoyó Hugo Tolentino, que propusimos la idea de crear un partido distinto al PRD porque había cumplido su historia. ¿Cómo voy a estar en contra? Por otro lado, este gobierno es fruto de tu trabajo, de mi trabajo, del trabajo de Luis y del trabajo de todo, pero de todo, no solo de Luis, ni no solo del presidente del partido. Entonces, ¿cómo vamos a estar en contra? Pero es que avergüenza que nosotros nos pasáramos con tantos años pidiendo estas aclaraciones y ahora alguien se ofenda o crea que lo atacamos cuando estamos planteando estas cuestiones. El tema de los combustibles es muy profundo. Hay cosas que el pueblo todavía no sabe. La refinería dominicana de petróleo, por ejemplo, está metida en un trance. ¿Y cuál es? Bueno, que la refinería tenía el 85% del mercado, pero ahora solo le queda el 36%. Pero que debido a que es una refinería incompleta, que es una simple destilería, no hace operaciones al alto vacío, su formato y cracking es muy limitado, entonces solo puede procesar petróleo reconstituido y no petróleo virgen. Porque la refinería, cuando empezó en 1972, fue para que produjera solo la cantidad de derivados del petróleo que el país pudiera consumir. Y esa fue una decisión correcta, porque ningún país tan pequeñito, con una refinería tan chica de
iba a poder vender cuando tuviera excedente de ninguno de los combustibles, iba a tener que regalarlo. Y por eso era correcto. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Habían solo, cuando nosotros redactamos la ley, habían solo aquí 4 importadores que tenían derecho a importar, que eran las marcas y las refinerías. Entonces yo pensé, ahí en la oficinita de mi casa, pero ¿y por qué tienen que haber 4? Voy a liberar este mercado. Y puse que todas las empresas que puedan demostrarle al Ministerio de Industria y Comercio que tienen la capacidad instalada, las facilidades de descarga, almacenamiento y despacho y la solvencia técnica, financiera y de toda naturaleza, tendrían entonces el derecho a solicitar y a que se le otorgara las concesiones, la licencia de importador. Bueno, así se hizo. Y hoy hay, no 4, hay 106 importadores. Y por eso esos importadores que pueden importar libremente han ido erosionándole el mercado a la refinería y hoy la refinería solo vende el 36%. Pero eso es más grave. Como la refinería no tiene la capacidad tecnológica para producir derivados con la calidad que exigen las normas ambientales, las normas de calidad de hoy, internacionales y nacionales, solo puede producir la mitad de su cuota de mercado. Entonces solo puede importar el 18%. ¿Para qué? Digo, producir el 18% o refinar el 18%. ¿Para qué? Para entonces importar otro 18% de combustibles y derivados de alta calidad para mezclarlos con los que produce aquí y juntos entonces puedan cumplir mínimamente la calidad y así lo pueda vender. Y eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué hizo Felucho? Presionar al Ministerio de Industria y Comercio para que le aumentaran los márgenes a los importadores, para que no siguieran aumentando sus importaciones, para no sacar la refinería de mercado. ¿Ustedes entienden lo que está pasando? Claro, claro. Entonces, esas son cosas muy sutiles que aparentemente la gente no sabe en las calles. Ingeniero. Pero el mercado de combustible, perdón, para cerrar, en el país se acerca a los 300,000 millones de pesos, porque aquí se consumen como 1.300 millones, estos son datos prepandemia, 1.300 millones de galones de combustible, y entonces esos intermediarios, que yo no tengo nada contra ellos, que lo que quiero, lo que me pasa es que tengo mucho espíritu de defensa del consumidor y quiero colocarlos a ellos en el punto justo. ¿Por qué aquí hay gasolineras que parecen buticos, centro para pasarela, donde las muchachas bellas vayan a mostrarse en bikini? Eso es lo que parecen las gasolineras de aquí. Porque tiene mucho cuarto. Ganan tanto dinero que lo gastan casi insensiblemente. Entonces, eso lo paga el pueblo. Ingeniero, muy bien. El panorama del mercado del combustible. Yo quisiera que usted me permita sacarlo un poquito de ahí e irnos al panorama económico en términos general, en virtud de que usted es un planificador, de hecho fue el secretario técnico de la presidencia, que es un ámbito que fue absorbido por el Ministerio de Economía y Desarrollo. Pero es lo mismo, las mismas funciones. Las mismas funciones. Excepto que antes tenía más funciones, porque tenía también toda la Oficina Nacional de Presupuesto, correcto, la Oficina Nacional de Energía y todo eso. Correcto. Mire, el gobernador del Banco Central acaba de emitir unas declaraciones donde habla de la inflación y de los componentes de la inestabilidad de precios que se definen aquí. Antes se decía que el gobernador maquillaba las cifras. ¿Podemos creer en estas cifras? Bueno, déjame decirte, yo siempre he dicho que yo creo en las cifras del Banco Central, solo que el Banco Central está más interesado en administrarle las economías de los que triunfan en la economía dominicana y ser un tanto indiferente ante los que sufren
todas estas consecuencias de hambre, pobreza, desempleo y todo esto. La participación de los salarios en el contexto económico nacional hace 35 años era del 28% y ahora del 18%. ¿Qué quiere decir? Que ha habido mucha prosperidad, se ha acumulado esa prosperidad, pero ha servido para hacer mucho más rico a los que eran ricos y entonces a concentrar la economía a niveles que lo que genera es pobreza. Entonces, la inflación es el golpe más duro que se le da al que apenas gana para comprar los alimentos. Entonces, no es una cuestión de que el banco mienta o no mienta, es algo más trascendente al servicio de quién está. Ese es el problema. Ese es el problema básicamente que nosotros siempre hemos tenido, y el presidente entonces, acosado por las circunstancias, fue un gobierno que hizo parte de las campañas en pandemia. La pandemia facilitó que quien estaba en el poder puso unos programas de asistencia sociales que multiplicó por 10, le daba 825 pesos a las personas y luego le dio 5,000 y 6,000 pensando que eran nada más por 2 o 3 meses y que con eso ganaba las elecciones. Pero entonces este gobierno, que fue electo en pandemia, se juramentó en pandemia, ha tenido que seguir gobernando en pandemia, no ha podido desmontar esos subsidios y entonces se ha visto en una trampa. Todo eso es cierto. Ahora bien, este gobierno, este Banco Central sigue con las mismas políticas que darán éxito al empresariado, pero que obviamente no ha resuelto. Aquí hay 6 provincias que tienen 15 años saliendo en el mapa de pobreza, siendo las 6 provincias más pobres del país, y no hay un programa especial para sacarla de esa pobreza. La suya, una de ellas, ingeniero. Claro, porque tan cerca del Santo Domingo. Estadísticas de pobreza que naturalmente tienen que existir en la vida azarosa de los hombres. Esa es parte, un banco que tenga esa mentalidad es un banco que bueno, yo no sé si administra la prosperidad de los que prosperan. Bien. Ingeniero Ramón Alburquerque. De los que están sumidos en la miseria. Muchísimas gracias, ingeniero Ramón Alburquerque. Yo soy Patricia Arache, reciba mi cariño de siempre. Patricia Arache, pero ahí esa es una constelación de gente que merecen afecto. Bueno, gracias. Ingeniero, gracias. También le mando un saludo cariñoso. Bueno, mi querido amigo. Bueno, muchas gracias por... Cuando quieran me llaman. ¿Cómo no? Gracias por arrojarnos luz sobre estos temas gracias. tan interesantes y a veces difíciles de entender. Claro, muy bien.